Diagrama de fuerza y de control de inversión de giro de un motor trifásico. Vamos a empezar explicando el diagrama de control, sus componentes y el funcionamiento lo más rápido posible. Empezamos con el fusible, que es la protección. Luego pasamos a la parada de emergencia, que como lo dice su nombre, es de emergencia en caso de que no podamos detener el flujo de corriente de alguna otra manera. De que, por ejemplo, nos falle el botón de stop y no podamos hacer parar el motor. Tenemos el botón de emergencia o la parada de emergencia. Y su contacto es normalmente cerrado y esto significa que al accionarlo, esto se abrirá y impedirá el paso de la corriente. Luego seguimos con el stop, nuestro botón stop o parada, que al igual que la parada de emergencia, su contacto es normalmente cerrado y para accionarlo, esto se abrirá y impedirá que siga pasando corriente. ¿Para qué nos va a servir nuestro stop? Esto nos servirá para, por ejemplo, si nosotros tenemos activo nuestro contactor número uno y queremos activar nuestro contactor número 2, tenemos que accionar el botón de stop para que así deje de funcionar el contactor uno y podamos activar el contactor número 2. Bueno, entonces sigamos por aquí por la izquierda. En la izquierda tenemos el contactor número uno, que vendría siendo este, y tenemos un pulsador, que este pulsador puede ser de color verde, que en el caso mío va a ser verde. Y este pulsador lo que va a hacer es que al momento de activar, ya que si no lo activamos, no, como su contacto es normalmente abierto, no pasará corriente por aquí. Hay que activarlo y esto se cerrará haciendo que fluya la corriente y se enclave aquí y esto se cierra y fluye por aquí y esto se va a abrir y esto se abrirá como de manera de seguridad igual. Bueno, entonces lo que hará nuestro botón será que al momento de accionar el botón, perdón, eh, gire hacia horario. Nos gire el sentido horario, perdón. Entonces, luego tenemos los contactores normalmente cerrados, que esto nos sirve ya que al momento de tener accionado, por ejemplo, el contactor número uno y nosotros apretamos el pulsador del contactor 2, hará que no funcione, no fluya corriente por el contactor número 2. ¿Por qué? Porque si tenemos los dos contactores funcionando, se hará un cortocircuito. Luego tenemos la bobina del contactor uno y tenemos la luz verde que nos indicará que estará girando el motor hacia el sentido horario o hacia el sentido derecho. Pasemos por el otro lado aquí. Tenemos el contactor número 2 con su pulsador verde igual, que también al momento de pulsarlo hará que fluya corriente por aquí abajito, se nos activará la luz roja que nos indicará que está girando en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Y al igual que el contactor número uno, esto se abrirá de manera de seguridad para que así no se pueda accionar este mientras este está activo y así no ocurra un cortocircuito. Bueno, entonces ahora les mostraré el funcionamiento para que así igual puedan entender mejor.
Pero antes, aquí el diagrama de fuerza, que aquí tenemos un termomagnético, que es la protección de aquí del motor. Y su línea uno entran al contacto uno del primer contactor, la línea 2 al 3 del contactor uno igual, y la línea 3 a la entrada 5 del contactor uno. Y luego sale del 2 y entra al U1, y la línea 2 sale del 4 y entra al V1, y la línea 3 del contactor uno sale del 6 y entra al W1. Y el contactor 2, aquí se encuentra la diferencia que el contactor número 2, la línea 1, sale y entra al W1, a diferencia del contactor 1 que entra al U1. Entonces la línea 2 del contactor 2 entra al V1 y la línea 3 del contactor 2 entra al U1. Y esto es lo que estaría causando la inversión de giro al estar conectado. Así, al contrario. Bueno, entonces vamos con la explicación mientras esté funcionando aquí. Así que pondré la simulación a correr. Bueno, vamos a activar ahí el fusible. Entonces, si yo quiero que el motor gire hacia sentido horario, voy a activar aquí el botón verde o pulsador verde y aquí se cerrará el contacto, pasará corriente por aquí, llegará a la bobina y a la luz verde que nos indica que el motor, disculpen, tengo que activar el aquí para que pueda pasar la corriente. Ahora sí, nos indica que el motor está girando al sentido horario. Y bueno, como le dije aquí, al momento de estar activo el contacto número uno, aquí se abrirá de manera de seguridad para que al yo querer accionar este, miren, intento accionar y la corriente fluye hasta aquí y no pasa. ¿Por qué? Porque así no ocurrirá un cortocircuito. Miren. Yo dejo accionado aquí y la corriente, como pueden ver, llega hasta aquí nomás, llega, no pasa para acá. Si llegara a pasar, habría un cortocircuito. Bueno, entonces, aquí en el diagrama de fuerza, como pueden ver, yo tengo activado el contacto número uno, que viene siendo este, y pasa la corriente aquí, llega al motor, gira hacia el sentido horario y alcanza a llegar hasta aquí nomás. Y así nos genera un cortocircuito. Ya que si estuvieran los dos contactores activos, la corriente vendría por aquí, la corriente iría por ahí también, y después luego se iría de vuelta, llegaría acá y haría cortocircuito. Bueno, sigamos aquí con el diagrama de control. Para accionar el contactor número 2. Entonces, como le había dicho antes, no puedo llegar y accionar el contactor número 2 ya que está activo el 1. Para esto nos vamos al stop o la parada. Perdón, ahí sí. Y ahora, al accionar el contactor número 2, se debería encender la luz rojita que nos indica que el motor está girando hacia el sentido anterior. Ahí está. Pasa la corriente, alimenta la bobina, nos indica la luz rojita y nos indica que el motor está accionado a antihorario. Y aquí se abre como manera de seguridad para que no se pueda accionar este contactor. Como les dije, ahora la parada de emergencia. Si no hay manera de que no funcione el stop, accionamos la parada de emergencia y se corta todo. Se para el motor y se corta todo. Eso sería la explicación de este diagrama de fuerza y de control de inversión de giro de un motor trifásico.